Ciertamente nos exponemos a un tema de crucial importancia y para mí es un gozo poder ayudar en Eternidad Plus, pero también de manera especial tratar este tema con ustedes. Y la verdad que me gustaría abordarlo desde el punto de vista de la vida del apóstol Pablo. Y esto por el tema de la importancia que tiene la Gran Comisión, quizás haciéndonos la pregunta: si humanamente hablando nosotros borráramos del mapa la vida del apóstol Pablo, ¿qué impacto hubiera tenido eso en la historia? ¿Qué impacto hubiera tenido eso en la historia de la iglesia? ¿Qué impacto hubiera tenido en la salvación de los pueblos? Sabemos que desde el punto de vista divino, todos los planes y propósitos de Dios se cumplirán y lo que Él se ha propuesto desde el principio se llevará a cabo hasta el final a plenitud. Sin embargo, no es menos cierto que Dios utiliza medios humanos y la intervención del pueblo de Dios para Él llevar a cabo sus propósitos. Y eso es una honra, es un privilegio que Dios nos da. Y el apóstol Pablo es un ejemplo de esto. Si nosotros borramos al apóstol Pablo, por un lado nos vamos a quedar sin 13 valiosas epístolas del Nuevo Testamento, libros cruciales que nosotros tenemos en nuestras Biblias. Pero a más de esto, si nosotros borramos la vida del apóstol Pablo, vamos a eliminar el impacto que el evangelio tuvo en el mundo gentil. Hasta que vino y se introduce al apóstol Pablo en el libro de los Hechos, nosotros observamos que el evangelio se desenvolvió alrededor del pueblo de Israel, los judíos, y por eso nosotros encontramos esa encomienda a los apóstoles al inicio del libro de los Hechos de cómo ellos debían llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Pero en un principio todo se concentró en Jerusalén, en Judea. Y lo que Dios hizo fue levantar a un hombre que fue a través de quien penetró el mundo gentil o el mundo no judío con el evangelio. Y hasta llegar a lo que era el mundo conocido de aquel entonces. Así que si uno borra al apóstol Pablo, estaríamos borrando lo que Dios usó para alcanzar al mundo con el evangelio. Y no hubiera habido europeos que llegaran a nuestras tierras, y no hubiera habido evangelio en América, y no hubiera habido evangelio en la República Dominicana y en muchos otros lugares. De forma que preguntarnos cuál es la importancia de la Gran Comisión es nosotros ver el papel central que juega el llamado que Dios ha hecho a la iglesia, al pueblo de Dios, para alcanzar a los perdidos con el evangelio. Y aún de manera particular, aún alcanzar a aquellos que nunca han escuchado de Cristo, que fue el gran sueño y la misión del apóstol Pablo. Nosotros podemos ver a lo largo de todas las escrituras el corazón misionero de Dios. Desde que Dios llamó a Abraham, dejó de ver claramente cómo su intención era alcanzar a todas las familias de la tierra. Y el desenvolvimiento de la revelación de Dios, de la historia del pueblo de Dios, es algo donde se nos muestra que la intención de Dios no era que todo se concentrara en los judíos, sino que aún las naciones alrededor se beneficiaran de esto. Pero donde el evangelio explota, por así decirlo, para alcanzar hasta lo último de la tierra, es con la vida del gran apóstol Pablo. Así que si podemos hablar algo con respecto al lugar, ¿no?, que ocupa Pablo en esta gran comisión, tenemos que comenzar con el llamado que Dios le hace. Dios llama a aquellos a quienes Él usa para alcanzar al mundo con el evangelio, los llama desde un mundo donde pudieron ser preparados, como Pablo, en términos judíos, en términos aún de educación, de cultural, el hecho de que él fuera un ciudadano romano. Dios llama a los suyos del trasfondo que sea y los equipa para poder enviarlos a los lugares donde Él quiere utilizarlos.
Y con Pablo no es diferente y podemos aún relacionarlo con lo que ocurrió con el profeta Jeremías. De Jeremías se dice en Jeremías 1:4, vino a mí la palabra del Señor diciendo, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí y antes que nacieras te consagré. Te puse por profeta a las naciones. O sea, aún antes de que él fuera desempeñar el papel de profeta, ya Dios lo había comisionado, ya Dios lo había equipado, lo había llamado. Y algo similar nosotros vemos con el apóstol Pablo, según él mismo nos narra en Gálatas capítulo 1, cuando él dice acerca de su vida en el judaísmo, dice que él de alguna manera era aventajado en el judaísmo, vivía y practicaba el judaísmo con mayor fidelidad que muchos de los de su nación, dice él. Pero él dice en Gálatas 1:15, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. Dice él, desde el vientre de su madre, ya fue llamado, ya Dios tenía un plan para él. Y en ese sentido, nosotros no podemos desligar nuestro pasado, nuestras vivencias, antes de venir a Cristo, como algo que Dios utiliza para usarnos luego. ¿Cuántos han sido llamados a trabajar en el reino de Dios en ciertos contextos para los cuales Dios los estaba equipando desde antes de conocer el Evangelio? Y así puede Dios estar haciendo eso contigo. ¿Cuál fue tu trasfondo? ¿Cómo fue tu educación? ¿Qué capacidades tú tienes? Y Dios puede utilizar estas cosas para luego evangelizar a muchos a través de ti mismo. Y eso hizo con Pablo. Y en ese aspecto dice, Dios quiso revelar a su Hijo en mí. Primero tenemos que conocer a Cristo para luego poder proclamar a Cristo. Y con Pablo no fue diferente. Y así que, ¿por qué conoces a Cristo? Es una pregunta que puedo yo hacerte. Tú conoces a Cristo para proclamar a Cristo. Claro, conoces a Cristo para tu propia salvación, pero no todo termina allí. Hay una misión que Dios nos ha encomendado a todos como iglesia, y ese es el punto de la Gran Comisión. El gran tema central, recuerden, es la importancia de esta Gran Comisión. Pero Pablo podía decir de sí mismo que él fue criado como un judío, comprometido con el judaísmo, y Dios usó aún el mismo hecho de que él fuera ciudadano romano, y que eso tuviera un lugar preponderante en la misión que él luego cumplió. Dice él mismo en Hechos 21:39, yo soy judío de Tarso de Cilicia, ciudadano de una ciudad no sin importancia. Y Dios usó ese trasfondo en la vida de Pablo. ¿Cómo puede usar tu trasfondo en la misión que Dios te quiera encargar? Quizás no sea para irte tú mismo al campo misionero, pero pudiera ser que un estudio bíblico evangelístico surja en el pueblo donde te criaste, en el pueblo donde tú naciste, y Dios coloque un interés en compartir con los de tu propio pueblo el evangelio. Y no pocas iglesias han surgido de esa forma, no pocos lugares de estudio bíblico han surgido de esa forma. Pero algo así ocurrió con Pablo. Dios usó su trasfondo para la misión que él cumplió. Más adelante, en el capítulo siguiente, en Hechos 22, en el versículo 13, él dice, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy. Él era religioso antes de ser cristiano. Y Dios lo llamó en ese contexto y usó su crianza, usó la educación que tuvo con Gamaliel para luego poder impactar a otros con esa crianza que él tuvo. Y él pudo hablar por eso a judíos con el evangelio en la primera parte de su ministerio con eso. Pero él dice, yo era un celoso. Dentro de mi pueblo yo era celoso de mi propia religión, aún antes de conocer a Cristo. Y fue una época de preparación que Dios utilizó. En Hechos 26, él también está en ese contexto hablando, haciendo su defensa de su vida y su ministerio. Y dice que mientras Pablo estaba presentando su defensa en Hechos 26, Festo, este gobernador, dice a gran voz, Pablo, estás loco, tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza.
O sea, él era alguien educado, reconocido por su conocimiento, y Dios usó ese conocimiento. Pero luego querían rebatirle y no querían simplemente escuchar el evangelio. Pero Dios le estaba llamando de ese trasfondo. Un hombre que conoció 4 idiomas muy bien: hebreo, arameo, griego, latín, conocedor de la literatura judía, incluyendo aspectos de filosofía. Él aprendió un oficio de su padre que luego le ayudó en su ministerio. De forma que nada de lo que ocurrió en su vida antes de conocer a Cristo fue algo desperdiciado, desechado, sino que Dios usó aún ese pasado para que él luego fuera un ministro del evangelio, porque Dios estaba preparando a su siervo, como puede estarte preparando a ti para compartir el evangelio. Y el libro de Hechos nos provee diferentes relatos y referencias a su conversión, y hay 3 pasajes en particular que se destacan eso. En Hechos 9 es uno de ellos, donde el Señor le dice a Pablo, porque le dice de Pablo: Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Allá desde Hechos 9 vemos el llamado que Dios hace a Pablo, y la misión que le sería encomendada sería predicar no primariamente a los judíos, sino a los que no eran judíos. De forma que Dios le está llamando a ser un instrumento escogido. Luego en Hechos 22 él vuelve a dar su relato de su conversión. Y dice: y aconteció que cuando regresé a Jerusalén y me hallaba orando en el templo, caí en un éxtasis y vi al Señor que me decía: apresúrate y sal pronto de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije: Señor, ellos saben bien que en una sinagoga tras otra yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Pablo habla de su pasado, cómo él perseguía aún a los cristianos. Sin embargo, Dios le dice en el versículo 21 de Hechos 22, ve, porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Y una vez más enfatiza esa misión de Pablo a los gentiles. No era un desperdicio del conocimiento que tenía este hombre el enviarlo a un lugar lejano. Hay personas que dicen: ¿por qué tener que irse tan lejos cuando hay personas que cerca de nosotros no conocen de Cristo? Bueno, debe haber personas que prediquen a los que están cerca, pero también tiene que haber personas que le prediquen a los que están lejos. Y en este caso, la expresión misma del Señor es: te voy a enviar lejos a los gentiles. Y gracias a Dios por eso, porque por eso estamos hoy los que conocemos a Cristo en Cristo, porque alguien fue lejos a predicar el evangelio, porque alguien estuvo dispuesto a venir de lejos a la República Dominicana y quizás a tu país para predicar el evangelio. Y es una bendición. Y cuando uno piensa en el hecho de ¿qué hubiera pasado si nadie hubiera venido a predicar el evangelio en nuestras tierras? ¿Qué hubiera pasado con nosotros? Es algo en lo que nosotros estamos cayendo en especulación, pero el ejercicio no es en vano. Es nosotros ver la importancia de obedecer la gran comisión, aun cuando sea a costa de nuestra propia comodidad, de nuestro disfrute de bienes, de estar cerca de los nuestros. Gracias a Dios que muchos han estado dispuestos a obedecer a Cristo para ir lejos. Ese fue el llamado a Pablo. No es el llamado a todo el mundo el ir lejos, pero sí todos estamos llamados a estar interesados en aquellos que van lejos. Ya sea apoyándoles en oración, ya sea enviándoles como iglesias a esos lugares, aportándoles de nuestros recursos, pero todos tenemos que estar interesados en que el evangelio sea conocido, en que Cristo sea dado a conocer. Y a veces tiene que ser lejos, como el mismo Señor le dijo al apóstol Pablo. En el capítulo 26 de Hechos, Pablo una vez más da el testimonio y dice él que lo escuchó en su propio idioma, en hebreo. Versículo 14 de Hechos 26, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón? Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo
no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles, a los cuales yo te envío. Y una vez más, aquí Dios con mucha claridad se ve diciéndole a él que él debía ir a los gentiles. Tanto los judíos como los gentiles iban a perseguir, iban a causar problemas en el ministerio de Pablo. Pero eso no debía de impedir el compromiso que él tenía con poder llevar el evangelio. Y Dios le dice explícitamente en el versículo 18, según está narrando Pablo, lo que ocurrió. Dice, para que abra sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Dice, por consiguiente, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Él pudo haber sido desobediente, está diciendo, pero no. Él fue obediente a este llamado de Dios, a esta encomienda de Dios. Por eso la gran comisión a veces se ha convertido en una gran omisión, donde el pueblo de Dios no ha hecho lo que Dios ha mandado que hagamos. Esto es un mandato a todos nosotros como pueblo de Dios para proclamar a Cristo. Y tú y yo podemos ser desobedientes. Quizás no nos toque ir lejos, pero sí nos toca orar por los que van lejos, sostener a los que van lejos, apoyar a los que van lejos. Quizás nos toca visitar a los que están lejos para que sea de apoyo, escribir notas de aliento a los que están lejos, referirles al hecho de que hoy estuve orando por ti, tú que estás lejos. Y en ese aspecto, esto es de todos. Nos interesa apoyar a los que están lejos si no vamos nosotros mismos, porque nos interesa que los que estén lejos conozcan a Cristo, conozcan de nuestro Salvador. Y Pablo dice muy claramente, yo no fui desobediente a la visión celestial. El llamado de Dios es para que abra sus ojos, para que se vuelvan de la oscuridad a la luz. ¿Cómo te sentirías tú si alguien teniendo la oportunidad de traerte luz te deja en oscuridad? Todos nosotros pasamos por las experiencias quizás de escuchar a alguien que aprovechó de una oportunidad de la que nosotros no nos enteramos. Puede ser la oportunidad de participar de algo, comprar algo, y en ese aspecto podemos hasta sentirnos tristes con alguien que dice, ¿por qué tú no nos dijiste de esa oportunidad? Y te quedaste con esa oportunidad para ti solo. Quizás si tú me hubieras dicho también, yo hubiera podido aprovechar. Y si eso es con cosas temporales, experiencias temporales, ¿qué con respecto a la vida eterna, a la eternidad? O dejar a sus propias expensas a pecadores que se conducen a una eternidad sin Cristo, a una condenación en el infierno, y no les vamos a transmitir las buenas nuevas que Dios nos ha encomendado. Pablo decía, yo no puedo desobedecer esa misión que Dios me ha mandado para volver de la oscuridad a la luz, del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe el perdón de pecados, herencia entre los santificados. Tú y yo podemos hacer una diferencia con eso. Pablo hizo una diferencia con eso. Y Pablo lo vio con claridad. Dios llamó a Pablo para que tuviera un ministerio muy especial entre los gentiles. Cuando él escribe a Timoteo, en 1 Timoteo 2, en el versículo 7, luego de decir que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, no hay alguien más en quien las personas se puedan salvar. Tienen que escuchar de Jesús. Tienen que escuchar de Jesús en el Evangelio. No va a ser por sus buenos deseos o por las personas tener buena motivación que se van a salvar, aunque no hayan escuchado de Cristo. No, tienen que escuchar de Cristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Y dice Pablo en 1 Timoteo 2:7, y para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en fe y en verdad. Dios me llamó a esa misión. Yo fui constituido predicador
y apóstol. O él, como dice en Romanos 11, que yo soy apóstol de los gentiles y honro mi ministerio. Romanos 15:16, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote o intermediario el evangelio de Dios. Somos mediadores entre Dios y los hombres, predicándoles el evangelio. Y Pablo fue obediente a esa misión de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Ahora, ¿con qué visión ministró Pablo a los gentiles? Con mucha claridad del concepto de la importancia de la Gran Comisión. Él vio que esto no era una opción. Pablo entendió muy bien que él no tenía otra cosa que hacer. Si Dios me llamó a esto, yo no puedo huir a ese llamado. Yo tengo una encomienda ineludible. Y es por eso que él habla en los siguientes términos, como en Romanos 15:18. Dice, porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, en palabra y en obra. Dice, eso es lo que yo debo hablar. Yo no tengo otra opción. Y más adelante sigue diciendo en los siguientes versículos. He predicado en toda su plenitud el evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en anunciar el evangelio, no donde Cristo era ya conocido. Yo tengo que predicar a las personas que nunca han oído, dice él, para no edificar sobre el fundamento de otro. Y una vez más, estoy tratando el tema que viene muchas veces al tapete cuando la gente dice, ¿y por qué hay que ir tan lejos si hay personas que de cerca nos pueden escuchar? Y no olvidemos que el mensaje de Eternidad Plus, lo que Dios usa aún en emisoras cristianas, en otros lugares, llega a personas que uno ni se imagina. De manera que apoyar Eternidad Plus como un ejemplo de esto es poder nosotros ser mediadores para que el evangelio llegue a veces a personas que quizás de otra manera no escucharían la palabra de Dios. Y verlo con esa trascendencia, verlo con esa importancia. Dice, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán. Y los que no han oído, entenderán. No es maravilloso uno escuchar de personas que por primera vez vieron y por primera vez entendieron. Porque Dios usó a alguien que fue lejos, o que Dios usó una emisora que llegó lejos. Eso debe animarnos a nosotros. Dice Romanos 10, y este capítulo es trascendental en este tema de la importancia de la Gran Comisión. Dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Es de vital importancia que las personas crean en Jesús, escuchen el mensaje de Jesús y depositen su fe en Jesús. No va a ser creyendo en ningún otro maestro o profeta. Es en Jesús y únicamente en Jesús que hay salvación, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Y la idea es, el que cree en cualquier otro sí será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Por eso es que hay que predicarles, por eso hay que llevarles el evangelio, porque solo en Cristo hay salvación. Y ahora empiezan una serie de preguntas para ayudarnos a reflexionar. Dice Pablo, ¿cómo pues invocarán? Versículo 14 de Romanos 10. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Comenzábamos diciendo, humanamente hablando, la importancia de la Gran Comisión es que hay que predicar el evangelio. Y uno dice,
En el sentido divino, nada puede impedir que Dios salve a quien Él se ha propuesto salvar. Pero desde el punto de vista humano, nosotros vemos claramente una encomienda que Dios nos ha hecho a todos nosotros, los de su pueblo, a la iglesia de Cristo. Todos estamos llamados a estar involucrados con la gran comisión, con la proclamación de Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que está diciendo? ¿Cómo creerán en aquel de que no han oído? Tienen que oír. Tienen que escuchar el evangelio. ¿Y cómo escucharán si no hay alguien que predique? Tiene que haber alguien que se levante a predicar el evangelio. ¿Y cómo puede haber alguien que predique el evangelio, dice él, si no es enviado? Alguien tiene que enviar a estas personas. Y ok, quizás tú no vas, pero tú puedes apoyar a los que van. Repetimos, puede ser con tu finanza, puede ser en oración, puede ser con palabras de estímulo, puede ser animándoles, pero todos tenemos que estar participando. Esa expresión, ¿cómo predicarán si no son enviados?, tiene que martillarnos en nuestras conciencias. No se trata solamente de los que van. Se trata de cómo la iglesia de Cristo completa apoya esa obra. Y repetimos, mucho de lo que Dios hace, lo hace a través de medios como las emisoras de radio, como Eternidad Plus. Nuestro apoyo a ministerios como este, en ese sentido, cumplen un rol espectacular. Hay lugares que son peligrosos en la tierra para los creyentes y Dios está alcanzando a muchos a través de ondas radiales, a veces hasta transmisiones de onda corta y medios como esos, el internet. Y hay que apoyar ministerios como esos. Tiene que haber personas preparando páginas en los idiomas de esos lugares que están siendo alcanzados. Y eso amerita recursos. Amerita el apoyo a personas que se dedican a traducir a veces esos materiales, a grabar esos materiales para que el evangelio llegue a personas que están lejos de ti y de mí. Y sin exponernos al peligro, podemos ayudar a hermanos que están predicando en lugares peligrosos. O sea, nosotros tenemos una misión que cumplir. Somos parte de la estrategia de Dios. Y sigue diciendo Pablo en Romanos 10:16. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Y dice Pablo, y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo sin entendimiento provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Tú y yo podemos alcanzar a muchos que ni siquiera están pensando en esto. ¿Cuántos han sido alcanzados cuando no estaban buscando de Dios? No, nadie está buscando de Dios en el sentido real del término. El mismo apóstol Pablo, Cristo lo encontró a él, Cristo lo buscó a él, camino a Damasco, lo salvó y lo convirtió en uno de sus misioneros, uno de los instrumentos para la salvación de otros. ¿Y cuál era la meta de Pablo ahora? Era alcanzar a los no alcanzados. Comenzando con los grandes centros urbanos. Una de las cosas que con la que Pablo aportó en el mundo misionero es que el mundo misionero se había concentrado en lugares prácticamente rurales. Pero la metodología del apóstol Pablo fue penetrar a través de grandes centros urbanos. Y eso trajo un cambio. Y así el evangelio aún penetra a Europa. Él dice en Hechos 18:6, pero cuando ellos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y le dijo, vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas. Yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y Dios lo usó levantando iglesias, que es parte de la estrategia que Dios utiliza para salvar a los pecadores. O sea, la gran comisión no está desligada de la plantación de iglesias. La obra misionera que Pablo llevó a cabo incluyó la plantación de iglesias.
porque es desde estos centros, desde estas iglesias locales, que entonces otros salen a predicar el evangelio y Dios llama a las personas de esos lugares. Otra cosa que debemos mencionar es que Pablo no trabajó en solitario. Eso es parte de su dinámica. Y cuando uno lee sus epístolas, uno ve a muchos nombres de hermanos y aún hermanas que sostuvieron y le ayudaron para llevar a cabo la labor que él hizo. Y él designó pastores o mandaba a otros que designaran pastores en algunas de estas obras. Uno lee las cartas de Pablo y uno ve que la multitud es un equipo, el ejército que Dios usa. Así que esto no es una obra que alguien puede hacer solo. De manera que quizás eres tú a quien Dios está llamando a apoyar a otro que está llevando una obra directa misionera. Quizás tú puedas ser parte de un equipo que lleve a cabo la labor misionera en tu país o fuera de tu país. Pero ¿cuál fue la disposición del apóstol Pablo? Bueno, su disposición, él la dice en pasajes como estos, en 2 Timoteo 2:10, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús. O en Romanos 1:14, tengo obligación, no opción, tengo obligación, tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que por mi parte ansioso estoy de anunciar el evangelio. ¿No te dice eso algo a ti? No, también me dice eso algo a mí. Y es que no solamente se trata de escuchar el mandato de Dios, la gran comisión, sino también de cultivar y albergar la correcta disposición de acatar esa comisión, obedecer esa comisión y hacerlo por amor a los perdidos. Por eso él dice, 1 Corintios 9:19, aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar a mayor número. O como él dice en el versículo 22, a todos me he hecho de todo para que por todos los medios salve a algunos. Y Dios va a usar a instrumentos débiles y frágiles, como tú y como yo. El apóstol Pablo fue un hombre como tú y como yo, y Dios lo utilizó. Dice el siervo de Dios, Robert Raymond, él escribió una obra sobre el apóstol Pablo titulada El teólogo misionero. Y dice Robert Raymond, debemos estar dispuestos como Pablo a soportar la soledad, el dolor y el sufrimiento, la pérdida de amigos, la persecución, los insultos, la incomprensión, la aflicción física, incluso la muerte misma si es necesario, por la causa de Cristo. Es decir, debemos estar dispuestos a ir a cualquier lugar, en cualquier momento, a cualquier precio, por Cristo. ¿Qué palabras? ¿Qué palabras? De manera que sea ineludible en nuestros corazones escuchar esta exhortación que encontramos en las Escrituras a involucrarnos con la obra del Señor. ¿De dónde viene ese corazón ferviente, celoso, tierno, que busca la salvación de los perdidos? Bueno, solamente viene del Espíritu de Dios. Y para eso nosotros tenemos que cultivar un corazón que esté cerca de Dios. Un corazón que ame más a Cristo. Porque solamente si estamos cultivando nuestra cercanía con Dios, buscando de Dios en oración, buscando de Dios en su palabra, cultivando el amor a Cristo, el deseo de que Cristo sea dado a conocer, el que nos gloriemos en Cristo, solamente eso podrá mantener la llama ardiendo en nuestros corazones para proclamarlo y anunciarlo como es debido. Para nosotros asumir los riesgos que sean necesarios, para dar los pasos que sean necesarios, para ir a los lugares que sean necesarios, para que Cristo sea dado a conocer, para poder alcanzar a los perdidos. Con instrumentos como tú y como yo, el privilegio es nuestro, el llamado es de Dios, pero es una misión que Dios nos ha llamado a hacer. Y me gustaría terminar esta porción de esta charla, si podemos llamarlo así, haciendo referencia a la escena final de la película La lista de Schindler. ¿Me recuerdan? Quizás
algunos de ustedes han visto esa película. Aquellos que no, quizás puedan buscar la escena final de la película La lista de Schindler. Este fue un hombre a quien Dios usó para salvar alrededor de 1,200 judíos de la muerte, para que no fueran enviados a los campos de exterminio. Y en esta escena final se ve a este hombre recibiendo una carta de parte de los judíos a quienes él salvó, para que quedara como testimonio ante los aliados de que aunque él tenía una fábrica que fabricaba cosas para los alemanes, de cómo él los había salvado a ellos para proteger la vida de él. Y en esa escena se ve a este hombre acercándose al líder de los judíos que estaban allí y con lágrimas en los ojos le dice: yo pude haber hecho más. Yo pude haber hecho más. Y él dio de todos sus recursos. Él invirtió todo su dinero para comprar a los alemanes que les facilitaban los judíos que él podía usar en su fábrica para que no se lo llevaran a los campos de concentración. Él daba de su dinero para poder, por así decir, comprar a estos judíos y salvarlos. Y en ese momento de la película él dice: yo pude haber hecho más, pude haber vendido este carro. Con este carro hubiera salvado 10 judíos más. Este pin que yo tengo en mi ropa es de oro. Pude haber salvado 2 judíos más. Y cae de rodillas pensando en cómo él pudo haber hecho más. Y yo creo que a ti y a mí nos corresponde pensar en la eternidad. Y pensar si tú y yo no pudiéramos haber hecho más. O decirlo en presente, no podemos hacer más. ¿No es esta la breve vida que Dios nos ha dado para sembrar para la eternidad? ¿No es esta la vida de las oportunidades para nosotros invertir de nuestra vida, de nuestros recursos, de nuestra oración para alcanzar a los perdidos que se dirigen a una eternidad de tormentos eternos en el infierno? ¿De lo que Cristo fue quien más habló sobre eso? ¿No deberíamos nosotros preguntarnos, ¿no podemos hacer más? ¿No podemos usar mejor nuestros recursos? El Señor nos conceda reflexionar en estas cosas sobre la importancia, el lugar central que tiene la gran comisión en los planes redentores de Dios. Que el Señor nos ayude. Considerando, Pastor Salvador, este mundo tan moderno que va tan rápido en lo que es el avance de la tecnología, ¿podríamos pensar que el plan y la forma en cómo Dios utilizó a Pablo sigue siendo el que Él quiere que utilicemos nosotros hoy en día? ¿O de esos métodos que Pablo utilizó en aquellos tiempos, hay algunos que ya están en desuso o están todos y son todos atemporales? Cuando abordamos el Nuevo Testamento y vemos el libro de los Hechos por un lado y vemos las epístolas por el otro, no encontramos una única manera de plantación de iglesias, de participar en el mundo de las misiones. Incluso yo creo que ahora nosotros tenemos responsabilidades que quizás en el momento de la iglesia primitiva no estaban allí. Por ejemplo, hoy en día hay tantos idiomas a los que hay que en los que hay que alcanzar a los perdidos, que hay un espacio y un lugar para traductores en el campo misionero. No era algo que se veía con la misma importancia en los días del apóstol Pablo. Había conocimiento de varias culturas y algunos idiomas, pero lo que hay hoy es demasiado diverso. Y se necesita de gente que traduzca el Nuevo Testamento o traduzca la Biblia entera, y eso como parte de una labor misionera estratégica. Hay pueblos sin Biblia. Hay pueblos que no tienen la palabra de Dios en su idioma.
Y ser misionero puede incluir a alguien que dedique el resto de su vida a prepararse en lingüística. Hay personas a quienes Dios le da habilidad lingüística. Hay personas que se han ido a ciertas tribus y han codificado esos idiomas para que esos pueblos pudieran tener luego la palabra de Dios escrita. Eso es algo en donde, ¿por qué no usar la modernidad de nuestros días, la tecnología de nuestros días, para verter en esos idiomas la palabra de Dios? Para entrenar a hombres y mujeres que puedan ser traductores. Hoy hay un espacio clave en el mundo de las misiones con eso. Y lo uso simplemente como un ejemplo para responder tu pregunta. Y es el hecho de que no nos casamos con una única metodología. Yo mismo mencioné el hecho de cómo Dios usa las ondas radiales. Y no necesariamente son las ondas radiales tradicionales. Usamos la internet. Sea una radio de onda corta, que también se usaba mucho en el pasado. Es usar el medio que sea apropiado para alcanzar a las personas con el evangelio. Y por eso no está mal que nos preguntemos qué otros medios podemos usar, qué cosas podemos, recursos inventar o cosas que están inventadas usar para poder compartir el evangelio con otros. No está mal que lo hagamos. Y gracias a Dios hay muchos ministerios que están tomando en cuenta esos avances para poder alcanzar a los perdidos. O sea que hoy en día yo creo que tenemos retos que son típicos de nuestra generación y del mundo en el que vivimos, en los que nosotros tenemos que aplicar esas nuevas metodologías. Y una última pregunta, Pastor Salvador. ¿Nos daría algunas estrategias o formas de cómo nosotros aplicar la Gran Comisión en nuestra vida diaria? En la vida diaria, bueno, yo creo que ahí comienza en nosotros tratar de cultivar el orar como nosotros debiéramos por el mundo misionero, comenzando por nuestro propio corazón. Pedir que Dios nos dé pasión por la obra misionera. A veces las personas ven las misiones como algo desligado a las escrituras, pero la escritura está llena del plan misionero de Dios. Es que nosotros, dejar que nuestros corazones se impregnen con aquello de lo que se trata la Biblia, que es de predicar a Cristo. Solo en Cristo hay salvación. Yo debo estar tan impactado con la gloria de Cristo que yo anhele que Cristo sea conocido por otros. Yo no puedo conocer una fuente de agua que puede salvar a multitud de personas que están desprovistas de agua. No puedo ver esa fuente de agua y usarla solo para mí y olvidarme de una multitud que no está con acceso a ella. Yo debo anhelar que ellos conozcan que hay una fuente de agua. Bueno, no es cierto que Cristo dijo que Él provee un agua que nos quitará una sed para la eternidad y no tenemos nosotros acceso a ella y no debemos de compartir esa agua con otros. Bueno, debemos comenzar orando por nosotros mismos, que nuestro corazón sea un corazón misionero como es el corazón de Dios. Y empezar también a orar por nosotros mismos, orar por otras naciones, orar por misioneros que están en otros lugares, gente que conocemos y gente que no conocemos, pedir por aquellos que están traduciendo las escrituras. Es un trabajo arduo y solitario. Alguien tiene que traducir las escrituras. Hoy damos gracias a Dios por las labores que realizaron los que tradujeron la Biblia al inglés, al español. Qué bueno que tenemos la Biblia en nuestro idioma, pero hay muchos que no la tienen. Y debemos orar por estas cosas también. Orar por aquellos que van, que Dios les permita ser resguardados, tener salud, poder tener familias ordenadas, que no caigan en descrédito mientras ellos predican el Evangelio de Cristo. Hay tantas cosas por las cuales nosotros podemos orar en nuestra vida personal que debemos hacerlo día tras día y no orar simplemente por nuestro propio reino personal. Yo creo que participar de las naciones a ese nivel va a ser crucial si nosotros vamos a participar en otro nivel, porque va a ser eso lo que va a hacer que nuestras manos se metan en nuestros bolsillos para luego también sacar recursos para apoyar a los misioneros, para apoyar a los traductores, para apoyar a los que están publicando material que va a ser usado en ese mundo misionero al que queremos alcanzar. Y las palabras finales son, pues, usemos estas exhortaciones que
Dios está trayendo con diferentes ópticas y temáticas de la Gran Comisión. Así que sigamos orando, sigamos apoyando esta labor, porque muchos nos dan testimonio de la manera como esto Dios lo está usando en muchas vidas. Y si escuchamos una parte, debemos imaginarnos que todavía hay un segmento mucho más grande de lo que ni siquiera nos enteramos. Pero Dios está usando a Eternidad Plus. Así que sigue apoyando.